Bueno, buenos días. Yo quería también empezar agradeciendo a Adriana y al Instituto Superior de Estudios Pedagógicos la invitación y el cariño. Debo decir que me ha gustado lo de estudios. Yo creo que la charla de Jan, y yo también hablaré un poquito de eso, permite trabajar un poco sobre la distinción entre estudiar y aprender. No es lo mismo aprender lengua que estudiar lengua, no es lo mismo aprender medicina que estudiar medicina. Me ha gustado lo de estudios, Instituto de Estudios Pedagógicos. Pero quería también agradecer a Inés Dussel, a Alejandra, a Silvia y a algunas otras personas que están en la sala por un gesto que desde hace mucho tiempo han tenido conmigo, ¿no? Y ese gesto es decirme, mira Jorge, este es mi país, esta es la gente con la que yo trabajo, con la que yo pienso, con la que yo estudio, con la que yo lucho, esta es mi gente y me gustaría que esta gente fuera también tu gente, es decir, que entrases en nuestras conversaciones, en nuestros estudios y en nuestros combates. Y entonces esa invitación es desde luego muy generosa, pero también muy exigente. Y entonces, pues qué sé yo, pues uno trata de estar a la altura y no siempre lo consigue. Pero quería agradecer esa invitación que no tiene que ver solo de ven a trabajar conmigo, sino ven a trabajar con los míos. Y en un sitio que es muy complicado, como todos los sitios, que tiene otras complicaciones y que uno va aprendiendo poquito a poco de qué se trata, ¿no? Yo quería decir algo en mi charla sobre las condiciones actuales del ejercicio del oficio de profesor, sobre cómo se está configurando el trabajo de profesor desde el maestro de escuela hasta el profesor universitario, en lo que algunos llaman sociedad del conocimiento, sociedad de la información o sociedad del aprendizaje, y que algunos preferimos llamar el nuevo capitalismo cognitivo, sobre cómo esas condiciones contribuyen a la precarización, a la proletarización y, en términos de Jan, a la domesticación de los profesores, no solo en el sentido de que afectan a sus condiciones laborales, sino que afectan también a la pérdida de su autoridad simbólica, de su autonomía y también quizá al vaciado de su sentido existencial. Lo mismo que le está ocurriendo a la escuela, que está perdiendo su autoridad simbólica, está perdiendo su autonomía y está perdiendo quizá su sentido existencial. Por tanto, si el título de esta jornada es a propósito de la escuela en el siglo XXI, yo voy a hablar a propósito del profesor en el siglo XXI. Y empezaré tratando de dar una cierta sonoridad a una vieja palabra, la palabra vocación, una palabra que dice María Zambrano ya impronunciable, una palabra en desuso que ya no forma parte de nuestro mundo, pero no tanto para recuperar una palabra muerta o para restaurar algo así como un profesor vocacional, sino para ver si su evidente anacronismo puede ayudarnos para comenzar a adoptar una cierta perspectiva crítica sobre el presente, a tomar una cierta distancia crítica sobre el presente. Entonces, me gustaría que mi charla estuviera precedida, digamos, ¿no? Por dos frases de Peter Handke. Una de ellas dice: pensar es para mí pensar de nuevo una vieja palabra. Yo voy a empezar así: pensar de nuevo una vieja palabra. Y la otra frase de Peter Handke es: mido la belleza de un lugar por mi deseo de trabajar allí. Y yo voy a decir algo directa o indirectamente también sobre la escuela como un lugar hermoso. O sea, la llamada de la escuela como la belleza de un lugar en la que se puede hacer algo digno, ¿verdad? En la que se puede estar, digamos, ¿no? Mido la belleza de un lugar por mi deseo de trabajar allí. Para empezar dando una cierta sonoridad a la palabra vocación, voy a utilizar dos citas. La primera, muy conocida, es de Deleuze, de un libro que se llama Proust y los signos, donde Deleuze escribe lo siguiente. Dice: aprender concierne esencialmente a los signos. Los signos son el objeto de un aprendizaje temporal y no de un saber abstracto. Aprender es, en primer lugar, considerar una materia, un objeto, un ser, como si emitieran signos por descifrar y por interpretar. No hay aprendiz que no sea egiptólogo de algo. No se llega a carpintero más que haciéndose sensible a los signos de la madera
no se llega a médico más que haciéndose sensible a los signos de la enfermedad. La vocación es siempre predestinación con relación a los signos. Hay un filósofo como él es del que nadie esperaría que utilizase la palabra vocación. La utiliza en un sentido bien específico, ¿no? El mundo emite signos, ¿no? Jan dijo alguna cosa sobre cómo la escuela tiene como función hacer que el mundo diga algo, ¿verdad? Que los pájaros digan algo, que los ríos digan algo, que los números digan algo, ¿no? El mundo emite signos, esos signos piden ser descifrados y aprender sería hacerse sensible a los signos de la madera, en el caso del carpintero, a los signos de la enfermedad, en el caso del médico, ¿no? Descubrir una vocación es descubrir a qué signos uno es sensible, o sea, qué tipo de cosas te dicen algo. Además, en castellano se dice eso, cuando algo no te interesa, dices, bueno, es que esto a mí no me dice nada, ¿no? O sea, la historia no me dice nada, o las matemáticas no me dicen nada. Es decir, no soy sensible a los signos que ese objeto, ese saber o esa materia emite. Tiene que ver con descubrir a qué signos somos sensibles, ¿no? Y eso, dice Deleuze, se aprende en el tiempo y con el tiempo, es decir, es un aprendizaje temporal. Y además, dice Deleuze, se aprende de un modo concreto, no a través de un saber abstracto, es decir, en el trato con el mundo y con los signos del mundo, ¿no? Y es ahí donde uno descubre qué cosas te dicen algo, qué cosas son significativas para ti, qué cosas merecen la atención y la paciencia, y qué cosas simplemente no son significativas para ti y no te dicen nada, ¿no? Sin embargo, cuando Deleuze desarrolla un poco eso, él dice que no hay mundos sino mundos. No hay mundo sino mundos. Él dice, los signos son específicos y constituyen la materia de tal o cual mundo. De ahí que descubrir una vocación significa también descubrir cuál es el mundo que nos interesa. Y esa expresión todavía está en castellano, el mundo de la carpintería, el mundo de la medicina, el mundo de la arquitectura, ¿verdad? A mí me interesa el mundo de la educación, a mí me interesa el mundo de la escuela, ¿verdad? Por tanto, sería singularizar algún mundo en el interior del mundo, ¿no? Y además ese descubrimiento de un mundo, ¿no? Aquel mundo que de alguna manera te atrae, ¿no? A mí me atrae el mundo de la medicina, ¿verdad? Tiene algo que ver con el amor. Deleuze dice que enamorarse es individualizar a algo o a alguien por los signos que emite. Es sensibilizarse a esos signos y hacer de esos signos un aprendizaje, ¿no? Sin embargo, Deleuze también deja bien claro que esa especie de enamoramiento, ¿verdad? Pues yo me enamoré de la cocina. Un cocinero que yo conozco dice, yo es que a los 16 años entré por primera vez en la cocina de un restaurante y yo pensé, yo quiero trabajar aquí, ¿verdad? Yo me enamoré de ese lugar y de ese mundo, ¿verdad? Ese amor no se parece solo a un flechazo, a una especie de seducción momentánea, sino que supone sobre todo una exigencia, ¿no? Dice Deleuze, es una obligación que requiere un trabajo. No se trata solo de un placer, sino de una exigencia. Por lo tanto, cuando alguien dice estar atraído por el mundo de la escuela, no es solo porque la escuela le guste, es decir, porque le dé placer estar ahí, sino de alguna manera también porque la escuela le exige, es decir, pide de él alguna cosa, ¿no? Entonces, esta era la primera cita sobre, qué sé yo, para repensar una vieja palabra. Y la segunda es de un texto de Flusser. Wilhelm Flusser es un fenomenólogo checo que huyó de la guerra y vivió durante 25 años en Brasil. Entonces, Flusser tiene un libro muy bonito que se llama Los gestos, que se ha traducido al castellano, y ahí Flusser le dedica algunas paginitas a lo que él llama el gesto de hacer, el gesto de hacer, que es hacer alguna cosa. Flusser va describiendo, en el gesto de hacer, va describiendo la enorme complejidad del gesto de hacer,
que incluye cosas como el comprender, el investigar, el buscar, el producir, las distintas formas del hacer humano. Aborda también la cuestión de la especialización y de la división del trabajo. Pero hay un momento, cuando él está hablando de qué significa hacer, en el que él habla también, curiosamente, de la vocación en el siguiente sentido, ¿no? Él está hablando de las manos, ¿no? Dice que el hacer humano tiene que ver con las manos, pero sobre todo con que los seres humanos tenemos dos manos, es decir, dos manos que son asimétricas y jamás pueden coincidir. Y, por lo tanto, él dice, siempre vemos el mundo desde dos puntos de vista. Por un lado nos parece bello y por otro feo. Por una parte nos gusta como es, pero también nos gustaría que fuera de otra manera. Hay una mano que sostiene y la otra que aprieta, ¿verdad? En el hacer humano hay siempre un movimiento asimétrico de las manos, en tanto que las dos manos, dice él, consideran la cosa desde dos lugares diferentes, ¿verdad? Una la sostiene para mirarla, la otra la aprieta o la comprime, le va dando vueltas a la manera como las manos van descubriendo los secretos del objeto, digamos, de la arcilla, de la piedra, van descubriendo los secretos de la materia. Y entonces dice que las manos, después de haber descubierto el secreto de las cosas, pueden también volverse hacia sí mismas, y ahí es la cita que quiero leer, y él dice, y descubrir su propio secreto. Es decir, descubrir cuál es su propia habilidad en relación a ese objeto. Conocemos maneras de hablar, dice Flusser, como eso es algo que está hecho para mí, ¿eh? Es como si eso estuviera hecho para mí, o eso no significa nada para mí. Él dice, cuando las manos han captado que el objeto no es nada para ellas, la deja caer en un gesto de desencanto, pero cuando las manos han comprendido que el objeto es adecuado para ellas, son felices y empiezan a labrarlo. Cada gesto es, pues, la prueba de que las manos han encontrado su objeto, el que les está destinado. La vocación no es el llamamiento de una voz misteriosa. El descubrimiento de la vocación es el resultado de las manos contra la astucia del objeto, de cualquier objeto. Se trata simplemente del descubrimiento de que cada par de manos es diferente de cualquier otro par y que muchas manos son más capaces de elaborar unos zapatos y otras de elaborar un poema. Si en la cita de Deleuze la llamada del mundo venía por los signos y por lo tanto era algo que exigía la interpretación, o sea, el mundo habla, ¿no? Y uno es sensible a algunos signos y no a otros. En la cita de Flusser la llamada viene dirigida a las manos. De ahí que también se pueda decir en castellano, yo tengo buena mano para tal cosa o no tengo mano para cocinar, ¿verdad? Y que las formas propias en los oficios artesanos, eso está bien claro, las formas propias y singulares de hacer las cosas, nosotros todavía le llamemos maneras. Es decir, son las maneras de cada uno, ¿verdad? Las maneras de cada uno serían la particular habilidad y la particular gestualidad de las manos de cada uno, ¿no? Entonces, si pensásemos la escuela por un momento como el lugar del descubrimiento de qué es lo que a uno le interesa, podríamos pensar la escuela en primer lugar como una especie de gigantesca emisión de signos. O sea, la escuela tiene que hacer que el mundo hable para los niños, ¿verdad? Y que hable desde distintos lugares y desde distintas perspectivas, ¿verdad? Pero también podríamos decir, siguiendo a Flusser, que la escuela te da algo que hacer, algo que modelar. Y es en relación a ese hacer que uno va descubriendo, dice Flusser, la particular habilidad de sus manos. Es decir, cuál es el objeto para el que uno tiene buena mano o cuáles son los tipos de cosas para las cuales las manos de uno están predeterminadas, ¿no? Pero eso no siempre ocurre y entonces, dice Flusser, observamos cómo las manos andan perdidas por el mundo cuando no encuentran su objeto. Yo creo que en este mundo nuestro, luego hablaré un poco más de eso, donde el trabajo se ha hecho enormemente abstracto y enormemente ilegible, les pondré un ejemplo muy concreto, ¿no?
lo difícil que es para muchas personas explicarles a sus hijos en qué consiste su trabajo. O sea, uno le puede explicar a sus hijos en qué consiste su trabajo cuando uno es carpintero, bombero o herrero o pescador, y por tanto el trabajo está ligado a un lugar, a una cierta materialidad, y los chicos pueden verte trabajando, pero ¿cómo uno le explica a su hijo que uno es asesor financiero o diseñador de costos o gestor de recursos humanos, ¿verdad? Es como complicado. El trabajo se hace cada vez más abstracto, más ilegible, y por eso, quizás siguiendo a Flusser, cada vez veamos más eso que dice él de manos que andan perdidas por el mundo, ¿no? Él dice, cuando las manos no tienen objeto alguno al que imprimir una forma y al que poder marcar un valor, porque las manos no solo imprimen una forma al objeto, sino que también lo valoran. O sea, tomar algo en las manos es darle valor a eso que uno toma en las manos, ¿verdad? Entonces, cuando las manos no tienen objeto alguno al que imprimir una forma y al que poder marcar un valor, el mundo no tiene literalmente valor alguno para las manos, es decir, me da igual, ¿verdad? Es decir, me da igual, ¿no? No tiene valor alguno para las manos, no pueden encontrarse entre sí y su movimiento es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que vivimos tiempos también de manos que andan perdidas por el mundo y, por tanto, de muchos gestos vacíos, de muchos gestos vacuos que giran en el vacío, en un hacer que, en definitiva, no es nada, es un puro hacer vacío, en el que no se imprime forma ni se atribuye valor a ninguna cosa, ¿no? Pero, para terminar, con la referencia al texto de Flusser, en el que aparece la palabra vocación, como el momento en que las manos descubren su propio secreto, no el secreto de las cosas, sino su propio secreto. Él hace alguna referencia a qué pasa con las manos cuando las manos, digamos, empiezan a trabajar con herramientas, es decir, cuando entre el objeto y las manos hay una mediación. Y nosotros vivimos en una época en que entre nuestro hacer y el objeto de nuestro hacer hay innumerables mediaciones, también en la escuela, ¿no? Entonces Flusser dice lo siguiente, ¿no? Dice, son las manos desnudas las que con las yemas de los dedos, con las palmas y con toda su sensibilidad pueden descubrir la diferencia entre una cosa y una persona. Es decir, solo una mano que tiene yemas puede percibir la diferencia entre una cosa y una persona. Para una mano que no está desnuda, digamos, no hay diferencia entre una cosa y una persona, ¿no? Sin embargo, él dice, las manos provistas de instrumentos no poseen la sensibilidad de las manos desnudas. Hay instrumentos que todavía son una extensión de la mano. O sea, si alguno de ustedes practica alguna habilidad artesana, si yo trabaja con barro, con cuero, con la madera o con lo que sea, los instrumentos son extensión de las manos y la mano sigue siendo sensible, aunque tenga en las manos un martillo, un escoplo, sigue siendo sensible a la materialidad del objeto, pero a veces hay formas de mediación donde ya se pierde esa sensibilidad, ¿no? Y entonces él dice, no pueden distinguir un objeto de una persona porque todo se ha convertido en igualmente manipulable, ¿verdad? Todo, igual las personas que las cosas, se ha convertido en igualmente manipulable, ¿no? Tendríamos aquí, pues, una cierta reflexión sobre la vocación como algo relacionado con la habilidad de las manos. Y ahora quisiera pasar a hablar un poco de la descualificación del oficio de profesor y de lo que está pasando un poco en el siglo XXI con el oficio de profesor. Y para eso voy a hacer un pequeño rodeo por los panaderos. En las citas que he leído han aparecido ya los carpinteros y los médicos, ¿eh? El que es sensible a los signos de la madera o a los signos de la enfermedad, y ha aparecido ya el zapatero, y ha aparecido ya
aquella relación con el mundo que está ya enormemente mediada por los instrumentos. Y entonces vamos a hacer ahora un pequeño rodeo por los panaderos, ¿no? Me voy a referir ahora a un capítulo de un libro de Richard Sennett que se llama La corrosión del carácter, que tiene que ver con qué pasa con el trabajo en el mundo moderno. Concretamente, un capítulo que se titula ¿Por qué son tan difíciles de entender las formas modernas de trabajo? ¿Por qué los trabajos modernos son ilegibles, digamos, ¿no? Yo no sé si pasa aquí, pero en las escuelas españolas, me imagino que aquí igual, alrededor de los 10 o los 11 años, los niños hacen un tema que se llama los oficios. Y entonces, pues, si viven en un pueblo, pues van a ver, qué sé yo, pues a un carpintero, a un granjero, van a ver a los bomberos y tal, ¿verdad? Pero ¿cómo podrían ir a ver el despacho de un asesor financiero, ¿no? Porque los oficios son ilegibles. Entonces, el texto de Sennett va un poco destinado a ese asunto. Y entonces lo que cuenta es la transformación del trabajo y de los trabajadores en una panadería de Boston en un lapso de 25 años. En su primera visita, los panaderos a los que Sennett entrevistó eran todos griegos, casi todos ellos hijos de panaderos, y habían trabajado en la misma fábrica toda su vida. La panadería, dice Sennett, unía a sus empleados creándoles una conciencia de sí mismos. La panadería, como lugar, daba una cierta identidad, ¿verdad? Creaba una cierta conciencia sobre sí mismos. La preparación del pan, dice Sennett, era un ejercicio coreográfico que requería años de entrenamiento para salir bien. Y además, dice, en la panadería imperaba el bullicio. El olor a levadura se mezclaba con el del sudor humano en las salas calientes. Las manos de los panaderos se sumergían constantemente en la harina y el agua. Los hombres usaban la nariz y los ojos para decidir cuándo el pan estaba listo. El orgullo del oficio era fuerte. Años después, la panadería se ha convertido en parte de una enorme cadena del ramo de la alimentación que trabaja según los principios de la especialización flexible, utilizando máquinas complejas. Dice Sennett, la panadería ya no huele a sudor y es asombrosamente fresca, y bajo las relajantes lámparas fosforescentes todo tiene un aspecto extrañamente silencioso. La panadería informatizada ha cambiado profundamente las actividades físicas coreográficas de los trabajadores. Ahora no tenían contacto físico con los ingredientes ni con los panes, supervisaban todo el proceso en una pantalla mediante iconos y pocos panaderos ven en realidad las hogazas del pan que fabrican. Los panaderos ya no saben cómo se hace el pan. Y en algún momento él dice que uno de esos panaderos le dice: yo ya no hago pan, el pan lo hago en casa, ¿verdad? En la fábrica yo solo aprieto botones, ¿verdad? Además, tendríamos aquí una fabricación del pan hecha según los principios, desde luego, de la eficiencia y de la rentabilidad y de la división flexible del trabajo, en que un trabajador puede ocupar cualquiera de los lugares de la cadena porque solamente tiene que aprender botones, digamos, ¿no? Donde su cualificación es rápida, no requiere años de aprendizaje, ¿no? Tendríamos eso, ¿no? Y quizá podríamos pensar si, aunque ese pan, qué sé yo, pues sea igualmente rico y acompañe los asaos o lo que sea, si ese pan es el mismo pan, ¿no? Hubo un tiempo, tampoco es que yo quiera ponerme ahora ni anacrónico ni nada, de otros tiempos pasados fueron mejores ni nada, pero hubo un tiempo en que el pan era un alimento sagrado, se le bendecía, no se podía tirar. En la mitología romana está Ceres, que es la diosa del pan, porque de alguna manera el pan todavía guarda la huella del trabajo de los hombres. Sin embargo, el pan industrial quizá esté igualmente rico y sea igualmente nutritivo, pero no podría ser ya un elemento, un material sagrado. Es otra cosa, porque hay otra relación con el
con el ser humano que lo ha producido, ¿no? Entonces, siguiendo un poco en ese hilo, quería referirme ahora a un texto de José Luis Pardo, que es un filósofo español, se llama Ensayo sobre la falta de vivienda, donde empieza hablando sobre el estatuto del saber, que significa saber algo, en la llamada sociedad de la información o del conocimiento. Y entonces empieza citando a Adam Smith y a su categoría de el trabajo en general. O sea, como ustedes saben, Marx desarrolla ese asunto también, la economía política moderna empieza con la elaboración de una figura extraña en los tiempos antiguos, que es algo así como el trabajo en general. Entonces dice Pardo, el trabajo en general no es el trabajo de esta o de aquella clase, de ebanistería o de albañilería, sino simplemente trabajo, abstracción hecha de cualquier determinación o cualificación que pudiera precisarlo. La proletarización es exactamente eso. O sea, el proletario es un trabajador en general, ya no es esto o aquello, sino que es un trabajador en general, ¿verdad? Entonces, Pardo relaciona ese trabajo en general con la proletarización y ahí es donde cita a Marx, que dice: la indiferencia respecto del trabajo determinado, el trabajo determinado es este o aquel, ¿verdad? La indiferencia respecto al trabajo determinado corresponde a una forma de sociedad en la cual los individuos pueden pasar con facilidad de un trabajo a otro y en donde el género determinado del trabajo es fortuito y, por tanto, indiferente. Y continúa, la actividad productiva se convierte en una gelatina de trabajo indiferenciado. La gelatina es un material muy interesante, ¿verdad?, porque es un material incoloro, inodoro e insípido, que puede ser soporte de cualquier aromatizante y además es infinitamente moldeable, ¿verdad?, cuando solidifica adquiere cualquier forma. Entonces, el trabajo en general sería como una especie de gelatina y el trabajador en general sería como una especie de gelatina, ¿verdad?, que se puede colorear o perfumar de cualquier cosa y de alguna manera modelar de cualquier manera, ¿no? El proletario es un trabajador descualificado y Pardo continúa diciendo: el trabajador flexible de nuestros días es aquel cuyo oficio carece de toda delimitación rigurosa, no es zapatero ni sastre, ni siquiera obrero de una cadena de montaje de automóviles, sino que debe ser capaz de hacer cualquier cosa en un periodo de formación permanente que se identifica con la longitud completa de su vida laboral, a lo largo de la cual debe estar dispuesto a reciclarse, reformarse, redefinirse y reajustarse cuantas veces sea necesario y en la medida que lo sea, ¿verdad? El trabajador flexible de nuestra época, perpetuamente reciclable, ¿verdad?, que está sometido, por tanto, a una especie de formación permanente a lo largo de la vida, ¿verdad?, sería una especie de trabajador en general. Y Pardo continúa diciendo: de quienes ocupan estos empleos potenciales y efímeros, habría que decir, por tanto, que también son empleados potenciales, trabajadores virtuales, pero no actuales ni reales, permanentemente en formación y, por ende, en irrevocable minoría de edad, incapaces de abandonar la escuela, ¿verdad? El trabajador flexible es aquel que está en permanente minoría de edad, ¿verdad?, porque siempre necesita ser readaptado, recualificado, reciclado, reflexibilizado, etc. Podríamos pensar aquí, Pardo lo que hace a partir de ahí es relacionar la cuestión del trabajo en general con la cuestión del conocimiento en general, ¿verdad? Dice: esto explica la aparente paradoja de que el conocimiento que se busca y se aprecia sea exactamente conocimiento de nada en particular y de todo en general, un fluido amorfo capaz de adaptarse a cualquier molde y de modularse
según las variabilísimas condiciones del mercado. Al trabajador en general le corresponde un conocimiento en general que también tiene que ser flexible, reciclable, readaptable, por tanto condenado a la obsolescencia programada, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco puede ser un conocimiento de esto o de aquello, sino que tiene que ser, como dice Pardo, un conocimiento literalmente de nada, es decir, de nada en particular y de todo en general. Y podríamos quizá pensar, a partir de aquí, como algunas apelaciones a la calidad del profesorado, después diré algo sobre la palabra calidad. Necesitamos mejorar la calidad del profesorado, ¿no? Son inseparables de la constitución de un profesor en general, susceptible de estar en formación permanente y, desde luego, flexible y adaptable, es decir, un profesor sin oficio y sin vocación, o más bien, quizá, como un profesor cuyo oficio, cuyas maneras y cuya vocación son considerados ya como un lastre. Todos los que tenemos cierta edad hemos podido percibir en algún momento cómo nuestra manera de hacer las cosas y de pensarlas es tratada como obsoleta. Estamos ya llenos de rutinas, ¿verdad? Dicen, estamos ya llenos de rutinas, no somos ya adaptables a cualquier cosa, ¿no? Como dice un amigo mío, a partir de cierta edad uno ya es irreciclable, ¿verdad? Uno ya no se deja reciclar, ¿verdad?, de rutinas. Y entonces eso es considerado como un lastre. De hecho, yo tengo un chico que fue alumno mío en la maestría, está estudiando un poco qué pasa con los profesores viejos, ¿no? De hecho, la preocupación por la formación del profesorado está dedicada fundamentalmente a los profesores noveles, ¿verdad?, y a los profesores iniciantes, pero nadie sabe muy bien qué hacer con los profesores viejos. Vivimos en un mundo en el que es muy difícil ser viejo. Viejo también en el sentido de irreciclable, en el sentido de, bueno, mis maneras son estas y yo qué sé, yo no puedo hacer las cosas de cualquier manera, ¿verdad? Tengo que hacer las cosas a mi manera o a una manera que yo entienda, qué sé yo, que se ajusta conmigo, que se ajusta con la manera como yo pienso las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, él dice que habría que buscar algo, ¿no?, para pensar un poco qué significa el profesor veterano, el profesor viejo, ¿no? No solamente para considerarlo como aquel que ya lleno de rutinas solo podemos hacer esperar a su jubilación, ¿verdad?, para que deje de molestar y tal, sino a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor pensar que está bien que los niños tengan profesores de todo tipo y que alguna vez también se encuentren con profesores viejos, que tienen viejas maneras de hacer las cosas y que eso también, en ese sentido, la escuela también sería, como yo creo que sigue siendo, al menos la escuela pública, una escuela de pluralidad, donde uno encuentra un poco de todo, ¿verdad? Pero sería un poco esa idea del profesor en general, ¿verdad?, el profesor en general, ¿no?, como una especie de ser permanentemente readaptable, ¿no? Y podríamos pensar también que la escuela de las competencias y del aprender a aprender, la escuela del conocimiento líquido, ya no puede ser el lugar del descubrimiento de la vocación, porque ya no es conocimiento de nada, es aprender a aprender, pero ya no es conocimiento de nada, ¿verdad? Porque ya no puede ser el lugar donde los chicos puedan descubrir qué les interesa, qué es aquello que les llama, o para qué tienen buena mano, ¿no? Además, esa escuela de las competencias, de los resultados de aprendizaje y del aprender a aprender, está ya preparada para deslocalizarse y en el límite para desaparecer, puesto que se puede aprender en cualquier sitio y a cualquier hora y, desde luego, sin profesores. Y a mí me parece que la captura cognitiva del aprendizaje, o sea, en su exposición, Jan ha mantenido una ambigüedad interesante, que yo exploraré luego, entre aprender y estudiar. Él ha empezado su intervención
hablando de que la escuela representa un tipo particular de aprendizaje. Se aprende mucho en el trabajo y no está mal, se aprende mucho en la calle y no está mal, se aprende mucho en casa y no está mal, pero la escuela es un tipo particular de aprendizaje, ¿no? Pero luego en el título de su conferencia, y en algún momento, decía eso de cómo convertir a los niños en pupilos y en estudiantes, es decir, no solo en aprendices, ¿verdad?, sino en estudiantes, en pupilos y en estudiantes, ¿verdad? Y el estudio es una forma particular de aprendizaje que solo la escuela da. A la escuela no se va a aprender, lo cual no quiere decir que en la escuela no se aprenda, pero también se aprende en una banda de narcotraficantes, en la guerra se aprende una barbaridad, ¿verdad?, etcétera, ¿no? No quiere decir que en la escuela no se aprenda, sino que a la escuela se va a estudiar, es decir, a ese tipo particular de aprendizaje que podría ser el estudio, ¿no? Entonces, la captura cognitiva del aprendizaje constituye una especie de aprendizaje en general que sustituye al trabajo en general como la fuerza motora de la así llamada sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es una sociedad que aquello que capitaliza, es decir, que convierte en productivo, por tanto en dinero, aquello que capitaliza y que explota, es la capacidad de aprendizaje permanente de sus miembros. Es decir, el aprendizaje se convierte en una fuerza productiva. Por eso decía Jan que cuando la escuela se piensa desde la idea cognitiva del aprendizaje, porque hay otras ideas del aprendizaje que no son la cognitiva, ¿eh? O sea, la cognitiva es la dominante en esta época, es la nuestra, ¿eh? Si la escuela se piensa desde el punto de vista de las competencias, del aprender a aprender y de los resultados de aprendizaje, el tiempo de aprender es ya inmediatamente un tiempo productivo, con lo cual es imposible la separación entre tiempo libre y tiempo productivo, ¿verdad? Porque en nuestra época, en la época del capitalismo cognitivo, el aprendizaje es productivo. El aprendizaje mismo es una fuerza de producción, es productivo, ¿no? El aprendizaje en general sustituye al trabajo en general como fuerza motora de la así llamada sociedad del conocimiento o del capitalismo cognitivo. Y de la misma forma que solo se pueden amar uno o varios trabajos y siempre concretos y definidos. Es decir, nadie puede amar el trabajo en general. Uno puede amar la medicina, o puede amar la arquitectura, o puede amar la profesión docente, o puede amar, qué sé yo, la carpintería, pero nadie puede amar el trabajo en general, ¿eh? O sea, no se puede amar en general, ¿verdad? O sea, el amor, como decía Eugenio Trías, es la pasión por lo singular, es decir, solo se puede dar singularizando alguna cosa, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que no se puede amar el trabajo en general, tampoco se puede amar el aprendizaje en general. Es decir, solo puede transmitirse el amor aprendiendo esto o aquello, es decir, haciéndose sensible a los signos que emite una materia concreta de estudio, ¿verdad? Pero no se puede amar el trabajo en general como tampoco se puede amar el aprendizaje en general, ¿no? Entonces, hasta aquí algunas pistas para pensar la condición del profesor, ¿no?, a propósito del profesor en el siglo XXI, ¿no? Cuando su trabajo es definido desde el punto de vista del aprendizaje, se convierte ya no en alguien que transmite una materia de estudio o que produce interés sobre alguna parte del mundo, sino como alguien que gestiona el aprendizaje, y el aprendizaje en general, siempre flexible, renovable y así, ¿no? Y entonces ahora, casi para terminar, voy a... Bueno, aquí afuera hay yo lo he visto hoy por primera vez, el libro este de la P de profesor, que se imprimió el martes, todavía está caliente, yo lo he visto ahora, esta mañana, por primera vez. Ese libro está organizado como un abecedario
Y entonces en el abecedario hay algunas palabras tachadas que nosotros llamamos las no palabras, es decir, aquellas palabras que preferiríamos no pronunciar o solamente pronunciar con mucho cuidado cuando hablamos de la escuela y de la educación. Entonces, si les parece, les leeré algunos fragmentos de dos palabras, de la palabra aprendizaje y de la palabra calidad. La tesis es que el lenguaje del oficio, aprender un oficio es también aprender el lenguaje propio del oficio, ¿verdad? Sí, aprender medicina es aprender el lenguaje propio de la medicina, aprender arquitectura, aprender a ser carpintero, es aprender cómo se llaman las herramientas, los distintos tipos de madera, ¿verdad? Es aprender el lenguaje propio del oficio. Y el lenguaje del profesor, el lenguaje del oficio de profesor, ha sido colonizado en primer lugar, por el lenguaje del aprendizaje, ¿verdad?, de la psicología cognitiva, ¿no?, pero también por el lenguaje de la economía. O sea, palabras como innovación, recursos, resultados, calidad, productividad, eficiencia y tal, son palabras que vienen de la economía. O sea, no son palabras que hayan surgido de la escuela, son palabras que han sido introducidas en la escuela en el momento en que la escuela ha empezado a ser concebida como un aparato económico o al servicio de la economía, ¿verdad? Por lo tanto, voy a terminar, o casi terminar, leyendo algunos fragmentos de la palabra aprendizaje como palabra simbólica de la colonización cognitiva del vocabulario del oficio y de la palabra calidad como símbolo de lo que podríamos llamar la colonización económica, ¿verdad?, empresarial, digamos, económica del vocabulario del oficio del profesor, ¿no? Entonces, la palabra aprendizaje dice lo siguiente, ¿no? Dice, no es la palabra aprendizaje en sí la que me incomoda, sino el modo como la ideología del aprendizaje. Hay algunas palabras que no son palabras sueltas, o sea, que traen todo el mundo. Otra de las palabras tachadas del libro es la palabra comunicación. Yo no tengo nada en contra de la palabra comunicación, pero hay toda una ideología comunicativa que permea un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra aprendizaje no es tanto la palabra lo que me incomoda, aprendizaje es una palabra antigua, y las palabras antiguas aún cargan cosas de la historia, ¿verdad?, sino un poco la ideología del aprendizaje, con toda su carga individualista, psicológica y cognitiva, ha colonizado los discursos y las prácticas educativas. Alguien me contaba que en su universidad, una universidad del norte de Europa, todos los departamentos, investigaciones y materias de estudio que tenían que ver con enseñanza, con teaching, o con educación, con education, se estaban convirtiendo en departamentos, investigaciones y materias sobre aprendizaje, learning. En las escuelas, desde el parvulario a la universidad, ya no se enseña, sino que se aprende. Cualquier programación tiene que hacerse a partir de objetivos de aprendizaje y con vistas a resultados de aprendizaje, un aprendizaje que desde luego tiene que ser autónomo y significativo, y la sala de aula, un dispositivo milenario, está empezando a convertirse en un ambiente de aprendizaje. Es decir, hay toda una learnification de la escuela, ¿me entenderían? ¿Verdad? Toda una learnification del vocabulario del oficio y de la escuela, ¿no? Y no digamos nada cuando ni siquiera se trata de aprender algo, sino del así llamado aprender a aprender. No hay que ser muy perspicaz para percibir la relación del aprender a aprender con la producción de un profesional flexible, multiuso, multifuncional, adaptable, intercambiable y, por tanto, completamente descaracterizado, vaciado, superfluo, condenado a la obsolescencia y, por tanto, al aprendizaje sin fin, al reciclaje permanente. Solo se puede ser cualquier cosa y hacer cualquier cosa y convertirse en cualquier cosa cuando no se es nada en particular y cuando no se sabe nada en particular. Por eso lo que oculta el aprender a aprender es que hoy en día, en la así llamada sociedad del aprendizaje, saber algo es un estorbo. Y eso se puede ver también en lo que está pasando con los profesores y no solo con los universitarios, que tienen también que ser flexibles, multifuncionables, intercambiables, permanentemente reciclables y adaptables,
Y si saben algo, si han dedicado su vida a estudiar algo, si se han vinculado con algún área del saber concreta o específica, eso se convierte en un problema porque, según dicen, han creado demasiadas rutinas y demasiados hábitos, ¿no? Y continúa así. En cualquier caso, no es que en la universidad no se aprenda. En ese diccionario yo hablo del trabajo del profesor, pero muchas veces desde mi punto de vista. Por tanto, hablo del vocabulario del oficio, el vocabulario de mi oficio, ¿no? No es que en la universidad no se aprenda o que mis alumnos no aprendan o que no podamos seguir usando la palabra aprendizaje, pero lo que no podemos hacer es entender nuestro oficio como algo que tiene que ver con el aprendizaje, y eso me coloca en una posición cada vez más insostenible. Hay un documento oficial de mi universidad que dice que el perfil de los alumnos ha cambiado. Qué cosa esa más curiosa, ¿no? Hay un automatismo de pensamiento muy curioso que te dice, no, es que los tiempos han cambiado, ¿no? ¿No? Y usted no se había enterado, ¿no? Los tiempos han cambiado y usted no se había enterado, ¿no? Y ahí lo que se plantea es como lo que yo llamo el chantaje del futuro inevitable. O sea, los tiempos han cambiado, no se puede hacer nada, eso es algo que es como como las mareas, ¿verdad? Como las catástrofes, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no? El futuro es inevitable y, por lo tanto, uno tiene que adaptarse a los tiempos, ¿verdad? Hay un documento oficial en mi universidad que dice que el perfil de los alumnos ha cambiado. Eso es el punto de partida. Nadie te explica por qué. Te dice simplemente el perfil de los alumnos ha cambiado, ¿no? La universidad también ha cambiado. Dice uno, mira qué curioso, ¿no? Resulta que la universidad también ha cambiado. Y ahora, dice, la función del profesor ya no es enseñar, transmitir contenidos, sino propiciar, organizar y facilitar el aprendizaje. Ahí continúa un poco el texto en primera persona. Yo, personalmente, no sé si alguna vez he enseñado algo. Lo que sí sé es que nunca he transmitido contenidos, jamás he organizado una materia como si fuera un paquete de contenidos, y sé que mi oficio no consiste en producir aprendizajes, ¿no? Sigo creyendo que a la universidad se va a estudiar y que aprender en ese sentido de learning, en ese sentido, en el sentido de learning, es algo que se puede hacer en cualquier lugar. De hecho, en el shopping también se aprende mucho y en el lugar de trabajo, pero la universidad no es un shopping ni un lugar de trabajo, aunque cada vez se parece más a un shopping y a un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, quería terminar esta especie de caracterización de la... No tanto, me han entendido, ¿verdad? No tanto de la palabra aprendizaje, sino de la ideología que carga, ¿verdad? O sea, de todo aquello que nos obliga, digámoslo así, a hacer, a pensar, etcétera, ¿no? Entonces, para terminar, voy a contarles un ejercicio que hicimos hace unos meses, ¿no? En una exposición había una frase muy famosa de un artista uruguayo-alemán que se llama Luis Kamnitzer, muy famoso, amigo de Paulo Freire, de estos del arte conceptual. Y entonces la frase, en contexto tiene sentido, pero lo que nosotros vimos es solamente la frase. La frase dice, el museo es una escuela, el profesor, el artista aprende a comunicarse y el público aprende a hacer relaciones. A mí esa frase me molestó mucho, ¿no? Primero por lo de el museo es una escuela, ¿no? Eso no quiere decir que el museo no pueda transformarse en una escuela, ¿eh? O sea, la escuela tiene la capacidad de escolarizar cualquier espacio. Es decir, cuando una clase de secundaria deciden ir a un centro comercial para estudiarlo, no van como compradores, van para estudiar un centro comercial, para ver cómo se mueve la gente, qué se hace allí, cómo está iluminado, qué sé yo, ¿no? Por tanto, la escuela convierte al shopping en materia de estudio, suspende su función económica y de consumo y uno entra a un shopping no como comprador, sino uno entra a un shopping para estudiar el shopping, ¿verdad?
Y lo mismo hace la escuela, qué sé yo, con un parque natural, con una, qué sé yo, con el zoológico, con cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, no es que el museo no pueda ser una escuela. Cuando una escuela visita un museo, el museo está inmediatamente escolarizado. Pero lo que Kniser decía no es el museo puede ser una escuela, él decía el museo es una escuela. Y luego decía el artista aprende a comunicarse. ¿Verdad que aquí, yo no sé aquí, pero verdad que también hay toda una idea de que el profesor tiene que ser un buen comunicador, ¿verdad? En Brasil hay, que a mí me llamó mucho la atención, hay una especialidad en la carrera de pedagogía que es educomunicación, ¿no? Educomunicación, que yo nunca entendí, ¿no? Entonces dice, el artista aprende a comunicarse y el público aprende a hacer conexiones. Pues nosotros decidimos empezar un ejercicio haciendo un listado de frases que todas ellas comenzaran de la siguiente manera. En un museo se aprenden muchas cosas, pero un museo no es una escuela. En un mercado se aprenden muchas cosas, pero un mercado no es una escuela. En la televisión se aprenden muchas cosas, pero la televisión no es una escuela. En el cine se aprenden muchas cosas, pero una sala de cine no es una escuela. En una banda de narcotraficantes se aprenden muchas cosas, pero una banda de narcotraficantes no es una escuela. En la vida se aprenden muchas cosas, pero la vida no es una escuela. En el trabajo se aprenden muchas cosas, pero el trabajo no es una escuela, ¿no? Y entonces, en relación a esa lista, que se podría ir hacia el infinito, intentamos capturar un poco una idea que Jan ha empezado a formular, que es esa idea de cuál es el tipo de aprendizaje específico de la escuela. Es decir, en la escuela también se aprenden cosas, pero no de la misma manera que en el trabajo, en el centro comercial, en el shopping, etc., ¿no? La segunda palabra que les había prometido es la palabra calidad, que dice lo siguiente, ¿no? Ese fragmento que les voy a leer ahora de la palabra calidad está inspirado también en ese texto de José Luis Pardo que se llama Ensayo sobre la falta de vivienda, donde él le da algunas vueltas a cómo la reivindicación clásica de por una vivienda digna se ha convertido en por un alojamiento de calidad. Cómo la frase clásica de por un trabajo digno se ha convertido en por una ocupación de calidad, ¿no? O sea, la palabra trabajo ha sido sustituida por ocupación o por empleo, ¿no? Y la palabra digno se ha transformado por la palabra de calidad. Entonces, él en ese texto le da 4 vueltas a qué podía querer decir eso de una vivienda digna, ¿verdad? Podríamos decir, todos nosotros estamos por una escuela digna, que no es exactamente lo mismo que por una escuela de calidad, ¿no? Él le da todo ese lío de hay que mejorar la calidad del profesorado, ¿verdad? Entonces, dándole un poco de vueltas a eso, lo que Pardo viene a decir es que la palabra digna significa simplemente algo que merezca su nombre. Es decir, una vivienda es digna cuando es una vivienda que es realmente una vivienda. Es decir, una casa que merece el nombre de casa, ¿verdad? Una escuela es una escuela digna cuando es realmente una escuela, cuando merece el nombre de escuela, cuando no es otra cosa que escuela, ¿verdad? Un trabajo es digno cuando merece el nombre de trabajo, ¿verdad? Y no es una ocupación ilegible, en general, vacía, etc. Entonces, Pardo le da un poco vueltas a eso y dice cómo la palabra calidad también viene como a abstraer las cualidades singulares de las cosas, ¿verdad? Entonces, la calidad es una especie de cosa que se puede medir, ¿eh? Muy al estilo empresarial, se puede medir, se pueden hacer rankings de calidad. La dignidad, sin embargo, es difícilmente mensurable, no se pueden hacer rankings de dignidad, y la dignidad tiene que ver con las cosas que simplemente son lo que son, es decir, una vivienda que merezca su nombre, ¿no? Que sea realmente
una casa, es decir, que sea un lugar para habitar, una escuela que merezca su nombre, que sea realmente una escuela, ¿no? Entonces, un poco en esa onda, la palabra calidad dice lo siguiente, ¿no? En la palabra calidad dice lo siguiente. Bueno, el cuento viene, el libro está escrito en conversación con Karen Recchia, que es una profesora de secundaria brasilera que estuvo acompañándome durante un semestre en todas mis clases. Y entonces hablábamos mucho sobre lo que había pasado en cada clase, sobre las decisiones que uno toma día a día y tal. Y un poco de las observaciones de Karen fue naciendo este libro, ¿no?, sobre el oficio de profesor. Entonces, la provocación de Karen, la palabra calidad, viene de que un día, no sé muy bien por qué, yo dije en mi clase que la palabra calidad, que yo decretaba prohibida la palabra calidad a partir de ese momento y que la decretaba como una palabra impronunciable, ¿no? Entonces Karen se extraña por eso, y cómo es que tú prohíbes palabras, estás cada vez más estalinista, hay que ver cómo eres, en contra de la libertad de expresión, pum, pum, pam, pam, y entonces a partir de ahí le empezamos a dar vueltas, ¿no? Empieza con eso de que hay que cuidar el vocabulario, ¿no? Hay que cuidar el vocabulario, hay que cuidar la lengua del oficio y la lengua de la materia de estudio. Y en una facultad de educación, en teoría, se estudia educación. Es decir, hay una cosa, se defina como se defina, ¿verdad?, que llamamos educación, y hay un oficio que tiene que ver con enseñar, se defina como se define. Pero de alguna manera en una facultad de educación se aprende, o está por ahí, la lengua propia del oficio y la lengua propia de la cosa, ¿verdad?, la lengua propia de aquello que se estudia, ¿no? Entonces hay que cuidar el vocabulario, hay que cuidar la lengua del oficio, la lengua de la materia de estudio. Formar pedagogos o educadores o profesores es dar la lengua del oficio de pedagogo, de educador o de profesor, y también es dar la lengua del asunto, de la materia de estudio. Lo que ocurre es que la lengua con la que se habla de educación, y por tanto la lengua en la que se piensa la educación, está hoy colonizada por el lenguaje de la psicología, de la economía, bla, bla, bla. La palabra calidad es una palabra de fabricantes y de vendedores, una palabra que lleva a pensar, en primer lugar, que lleva a pensar cualquier cosa como mercancía. E insisto en lo de cualquier cosa porque calidad es un significante vacío. Cuando hablamos de una universidad de calidad o de una enseñanza de calidad o de un profesorado de calidad, lo único que decimos es que eso a lo que nos referimos ha sido definido, objetivado y evaluado con arreglo a estándares mercantiles que tienen más o menos valor en el mercado, ¿verdad? O sea, la calidad, el vocabulario de la calidad se introduce por una razón, porque hay que hacer rankings. Es decir, porque hay que valorar las cosas, hay que decir qué cosas valen más y qué cosas valen menos, qué cosas tienen más valor de mercado o menos valor de mercado, ¿verdad? En primer lugar, la introducción de la palabra calidad, que es la palabra de la economía, tiene que ver con la mercantilización de la cosa, ¿verdad?, con la mercantilización de la educación y tal, ¿no? Para eso sirve la así llamada calidad, para poder comparar, ¿verdad?, valorar y mercantilizar. Además, la así llamada calidad mide el rendimiento, o si quieres, se mide por la aplicación de ciertos indicadores de rendimiento. La palabra calidad mide el rendimiento, el resultado, ¿verdad?, el rendimiento. Y para mí, ni la escuela ni la universidad tienen que ver con el rendimiento, se defina como se defina. La palabra calidad puede estar bien para la publicidad educativa. La educación ahora es una mercancía y las instituciones educativas compiten entre sí por atraer clientes y compradores. Yo no sé aquí, pero en España es impresionante la publicidad de las universidades. Las universidades compiten por el mercado. Y en tanto que compiten por el mercado, ¿verdad?, el uso de la palabra calidad es masivo, porque tiene que ver con una competencia mercantil, ¿no? Y continúa así. Ese día que, como dices, prohibí la palabra calidad, fue seguramente en el contexto de algún sermón que trataría de fomentar alguna reflexión sobre la importancia de cuidar las palabras, de pensar en las que usamos y en las que no usamos, y sobre todo de tratar de recordar quién las ha puesto en nuestra boca. O sea, quién puso de repente en la boca de todos palabras como esas, ¿verdad? ¿De dónde vienen? ¿Verdad? ¿De dónde vienen? ¿Quién las ha puesto en nuestra boca, ¿no? Aunque parezca elemental o pretencioso, pienso que la primera obligación de un profesor es enseñar a hablar y a escribir, y para eso una de las primeras tareas y de las más importantes es elegir las palabras.
El gesto de prohibir algunas palabras en clase, desde luego, no es una verdadera prohibición, pero de lo que se trata es de hacer menos automática y, por lo tanto, más consciente la lengua que se usa. Y tal vez el profesor algunas veces deba mostrar también sus opciones. O sea, que la operación la operación que siempre es irónica, de decir la palabra calidad en mi clase queda prohibida, tiene que ver con una operación simplemente de hacer consciente la lengua que usamos y, por lo tanto, de pensar en las palabras que usamos y en las que no usamos y en todo lo que traen consigo y en cómo, de alguna manera, modelan nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer, ¿no? Y termina así. Por ejemplo, no se puede estar a la vez en contra de la mercantilización de la universidad y a favor de una universidad de calidad, porque la palabra calidad pertenece precisamente a los que han convertido la universidad en mercancía. Cuando veo a los jóvenes profesores universitarios precarizados e hiperproductivos, locos por publicar en revistas de impacto, por hacer estancias en universidades extranjeras de reconocida excelencia y llenándose la boca con eso de la calidad, no puedo sino pensar que están actuando a favor de su propia precarización. ¿Están entendiendo? A favor de su propia precarización, o sea, a favor de la propia descalificación del oficio, ¿no? Y ahora ya sí, para terminar y para volver un poco a esa vieja idea del oficio que me ha servido un poco como contrapunto, ¿verdad?, para empezar a hablar después de la descualificación del oficio de profesor, quería leerles algunas citas de Peter Hanke que tienen que ver, a mí me parece que dan el tono de un libro sobre el oficio de profesor, ¿no? No, está aquí. Ya les he dado dos frases de Peter Hanke, ¿no? La primera era: pensar para mí se parece a pensar una vieja palabra. Y la segunda era: mido la belleza de un lugar por mis ganas de trabajar allí. Entonces, vamos a hacer alguna otra. Y con eso termino. Vamos a acabar así dándole la palabra a los poetas, ¿no? Dice así: yo trabajo significa, dos puntos. No me contento con asegurar mi subsistencia. Lo que hago ahí es trabajo significa, dos puntos. Eso puedo repetirlo. Es maravilloso, ¿verdad? O sea, lo que hago ahí es trabajo significa, podría estar haciendo esto todo el tiempo, ¿verdad? Lo que hago ahí puedo repetirlo, ¿verdad? En relación al trabajo, hay dos usos completamente distintos de la palabra repetición. Una estaría en la célebre secuencia de los tiempos modernos de Chaplin, ¿verdad?, apretando 1000 veces el mismo, ¿verdad?, el infierno de la repetición. Ese sería el infierno de la repetición. Pero también hay algo así como el paraíso de la repetición, ¿verdad?, cuando uno dice, eso que hago podría repetirlo, ¿verdad? Es decir, ahí la repetición tiene algo que ver con haber encontrado un lugar y una manera, ¿no? La siguiente dice lo siguiente, ¿no? Dice, vamos, nosotros, ¿no?, y Adriana ha dicho eso también, ¿no?, le hemos dado muchas vueltas a lo del doble amor de Hannah Arendt, ¿verdad? Eso de que la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante, y la educación es el punto donde decidimos, y lo de renovar el mundo común, ¿no? Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con el amor, ¿no? Entonces, la cita de Hanke es la siguiente, ¿no? Dice, verbo para el amor, suscitar. Otro verbo para el amor, te hace minucioso. Qué bonito eso, ¿verdad? Te hace minucioso. O sea, te hace de repente ser sensible a los detalles, ¿verdad? Otro verbo para el amor te hace minucioso, ¿no? O yo creo que la función de profesor o el oficio de profesor tiene que ver con el amor. Claro, no es el amor sentimental, no es qué sé yo, es el amor arendtiano, podríamos darle vueltas a ese asunto, ¿no? Tiene que ver también, vamos a entrar aquí en las virtudes teologales, tiene que ver también con la fe.
está sustentado sobre una cierta creencia. O sea, Jan en su conferencia de antes ha hablado de un belief, de una fe. O sea, la escuela parte de la fe de que cualquier cuerpo, ¿verdad?, de que cualquiera puede aprender cualquier cosa. Y cuando alguien te dice que no, uno dice, bueno, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? O sea, tiene que ver con una fe que está colocada en el punto de partida, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, este año leí con mis alumnos La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que cumplía 50 años de su publicación, y entonces La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, si la volvéis a mirar luego, acaba, las 3 últimas líneas son una declaración de fe. Freire dice exactamente lo siguiente, dice así: si algo queda de estas páginas, que quede al menos esto, 2 puntos. Es decir, todo lo que he escrito se lo puede llevar el viento, ¿verdad? Qué sé yo, es vocabulario, se podría haber dicho de otra manera, pero que quede al menos esto, no está mal, ¿eh? Si algo queda de estas páginas, que quede al menos esto, 2 puntos. Y él dice, la fe en el hombre y en su capacidad para construir un mundo en el que sea menos difícil amar. Eso es una declaración, es un credo, ¿verdad? Es un credo, ¿no? Entonces, el credo pedagógico, ¿no?, el credo que funda la escuela, puede formularse seguramente de muchas maneras. O sea, Jan ha hecho una versión, ¿no? Hay una fe que tiene que ver en que los podemos inventar. O sea, no hay ninguna relación dada entre un cuerpo, una capacidad y una posición social. Todo eso puede ser, está abierto, digamos, ¿no? No hay nada predeterminado, ¿no? Entonces, la fe puede formularse de distintas maneras, ¿no? Pero la cita de Hanke que les quería leer dice, de hecho, en relación a lo que hago, ya no tengo ideas ni representaciones mentales, sino una especie de fe. No está mal la manera de empezar, ¿eh? O sea, tiene que ver con que uno cuando hace algo tiene que creer en lo que hace, ¿verdad? Tiene que creer en lo que hace, ¿no? Tiene que creer en el valor de lo que hace, ¿no? Dice, en relación a lo que hago, ya no tengo ni representaciones mentales ni ideas, sino una especie de fe. Y dice, así pues fe, pero ¿qué clase de fe? O sea, ¿qué clase de fe se puede sustentar en una época sin fe, en la que es posible que haya que reinventar nuevas formas de creencia, ¿no? La otra... Uy, qué tarde es. La otra... Bueno, vamos a acabar con esa. Así que es muy bonita, de Hanke también. Dice Hanke, amplía lo cotidiano y nada más. Amplía lo cotidiano y nada más. Cumplimiento cotidiano de gestos rigurosos. No hay necesidad de ninguna otra revelación. Y yo creo que el oficio de profesor, como cualquier otro oficio, no es otra cosa que el cumplimiento cotidiano de gestos rigurosos. O sea, hay una gestualidad, hay una serie de, qué sé yo, que no es además excesivamente compleja ni excesivamente abierta. Ir a trabajar cada día no es otra cosa que cumplir cotidianamente una serie de gestos rigurosos. Así que, bueno, se me ha ido la olla, me disculpan, 15 minutos de más. Muchas gracias, señor.